Me llamo Aldrich. Durante años creí que tenía un matrimonio sólido, de esos que pueden soportar cualquier tormenta. Mi esposa, Lillian, y yo llevábamos juntos más de una década. Habíamos construido una vida compartida, con sueños, risas y lo que yo pensaba que era un vínculo profundo e irrompible. Por eso jamás imaginé que todo se desmoronaría en una sola noche. Era una gala benéfica, de esos eventos elegantes, con demasiado champán, demasiada charla superficial y una pista de baile en el centro del salón, donde las parejas se movían bajo el resplandor de enormes lámparas de araña. Yo nunca fui muy sociable, pero a Lillian le encantaban esas cosas, y a mí me encantaba verla feliz. Aquella noche estaba deslumbrante. Su vestido verde esmeralda brillaba bajo las luces doradas, y su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros. Era el tipo de mujer que llamaba la atención sin siquiera intentarlo. Y, aún así, durante años creí que era solo mía, que por muchos hombres que la miraran, siempre volvería a mí. Esa ilusión se hizo pedazos en el instante en que la vi en la pista de baile. Todo comenzó de manera sutil, como un susurro en el fondo de mi mente. Un hombre se acercó a ella. Al principio pensé que era un desconocido. Era alto, seguro de sí mismo, con esa presencia que llena cualquier lugar. Yo estaba en la barra, conversando con un viejo colega, cuando vi el momento en que sus miradas se cruzaron. Hubo una chispa, algo que reconocí al instante, aunque me negué a aceptarlo. Sonó una canción lenta, y antes de que pudiera reaccionar, él tomó su mano. Y ella se lo permitió. Esperaba que me mirara, que reconociera que yo estaba allí, que me diera aunque fuera una señal de que aquello no significaba nada. Pero no lo hizo. En cambio, se dejó llevar por él, moviéndose en sus brazos como si yo no existiera. Esperé que se apartara. Esperé que recordara que yo estaba allí. Pero nunca lo hizo. La forma en que le sonreía, la manera en que dejó que su mano descansara en su cintura. No era un baile cualquiera. Era íntimo, familiar. Y mi estómago se retorció al darme cuenta de algo devastador. No era un extraño. Ella lo conocía. Y, lo peor, lo deseaba. Pude haber montado una escena. Pude haberme acercado, interrumpirlos, exigir una explicación. Pero algo dentro de mí me detuvo. Sentí un dolor más profundo, uno que me decía que aquello venía gestándose desde hacía tiempo. No era un simple instante de traición. Era solo la primera vez que yo lo veía con mis propios ojos. Así que me di la vuelta y me marché. No le di el gusto de una pelea. Ni siquiera le dije adiós. Simplemente me fui. Y fue entonces cuando ella se dio cuenta de su error. Porque en el instante en que crucé las puertas de aquel salón, mi ausencia fue más fuerte que mi presencia. Y ella lo lamentó. El aire frío me golpeó al salir. Era una de esas noches en que el cielo parecía no tener fin, despejado y lleno de estrellas. Pero yo sentía que me estaba ahogando. La música de la gala sonaba lejana, amortiguada, pero yo estaba demasiado entumecido para importarme. Mis manos temblaban mientras me aflojaba la corbata, el corazón latiéndome con fuerza en los oídos. No sabía dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme allí. Mis pies me llevaron lejos del brillo dorado del lugar, lejos de la imagen de Lillian en brazos de otro hombre. Una parte de mí seguía esperando que viniera corriendo tras de mí, que se diera cuenta de lo que había hecho, que me buscara, como en esos gestos románticos de las películas que borran todo en un instante. Pero no lo hizo. Se quedó. Ese silencio, esa elección de seguir bailando en vez de venir tras de mí, me dolió más que cualquier discusión. Me confirmó lo que yo había sido demasiado ciego para ver durante meses, quizá años. Aquello no era un momento pasajero. No era solo un baile. Era una grieta en los cimientos de nuestro matrimonio. Una grieta que siempre estuvo allí y que yo había sido demasiado ingenuo para notar. Llegué hasta mi coche antes de que mis manos empezaran a temblar de forma incontrolable. Me faltaba el aire mientras la realidad me golpeaba de lleno. La manera en que lo miraba,
la forma en que se movía en sus brazos. No había torpeza ni incomodidad. Era natural, demasiado natural, como si ya hubieran bailado juntos antes, como si yo fuera el extraño en mi propio matrimonio. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, y escuché la voz de mi padre resonando en mi cabeza, de cuando le conté que me iba a casar con Lilian. El amor no es solo pasión, hijo. Es saber que, cuando no estás en la habitación, tu esposa sigue protegiendo tu nombre. Pero esa noche, en aquel salón, mi nombre no existía. Yo no existía. El peso de todo aquello me aplastaba el pecho, dejándome sin aire. Por primera vez en mi vida, no sabía qué hacer. ¿Volver y enfrentarla? ¿Esperar a que llegara a casa y fingir que no había visto nada? ¿Actuar como el tonto que ella claramente creía que era? No, no podía hacer eso. Giré la llave en el contacto. El motor rugió. Mi mente era un torbellino, pero una cosa estaba clara. No podía quedarme allí dejando que todo me consumiera. Necesitaba la verdad. Porque si Lilian ya había cruzado esa línea, si emocionalmente ya había abandonado nuestro matrimonio, yo necesitaba saber hasta qué punto llegaba la traición. Así que, en vez de volver a casa, conduje. No para huir del problema, sino en busca de respuestas. No sé cuánto tiempo estuve al volante. La ciudad pasaba a toda velocidad. Las luces de neón y las farolas brillaban como testigos silenciosos de mis pensamientos, desmoronándose. Mi mente era un campo de batalla. Rabia, confusión, traición y una tristeza aplastante peleando por el control. No podía dejar de verlos, una y otra vez, girando bajo las luces doradas, con sus labios formando una sonrisa que no era para mí. Mis manos apretaban el volante tan fuerte que me dolían los dedos, pero no me importaba. Necesitaba escapar de esa imagen, de la asfixiante certeza de que mi esposa había elegido a otro delante de mí, y ni siquiera había tenido la decencia de disimularlo. Cuando me di cuenta, estaba aparcado frente a un bar. No uno elegante, no de esos lugares a los que la gente va para socializar o dejarse ver. Era uno de esos rincones silenciosos de la ciudad donde los hombres se sientan solos con sus pensamientos, ahogando sus fantasmas en el fondo de un vaso. Yo no era bebedor, nunca lo había sido, pero esa noche necesitaba algo, lo que fuera, para callar el caos en mi cabeza. El camarero, un hombre de mediana edad con ojos cansados, me lanzó una mirada que lo decía todo mientras yo me dejaba caer en el taburete. ¿Noche larga?, preguntó, sirviendo un whisky sin que yo pidiera nada. Exhalé, negando con la cabeza. «No tienes idea», respondí. No insistió. Solo me deslizó el vaso y volvió a limpiar la barra. A veces era extraño cómo los desconocidos podían intuir más que la gente cercana a uno. Me quedé allí sentado, lo que me parecieron horas, mirando el líquido ámbar del vaso, sin beber, solo pensando. Cuanto más tiempo pasaba, más me golpeaba la realidad de la noche. No era solo el baile, era lo que significaba. Porque una mujer que ama a su esposo no baila así con otro hombre. Una mujer que respeta su matrimonio no mira a otro como Lilian lo miró a él. Y un marido que importa para su mujer no es ignorado de esa manera. Pasé una mano por mi cara, con la misma pregunta rondándome la mente una y otra vez. ¿Llevaba tiempo ocurriendo esto y yo había sido demasiado ciego para verlo? Saqué mi teléfono. La pantalla estaba vacía. Ni mensajes, ni llamadas perdidas, ni un solo texto preguntando dónde estaba. Nada. Y entonces la verdad me golpeó como un martillo. Ella no estaba preocupada por mí. No me estaba buscando, no me llamaba para disculparse, no intentaba explicar nada. Porque no le importaba. Y quizá llevaba mucho tiempo sin importarle. Esa certeza quemaba más que el whisky que por fin me obligué a probar. Necesitaba respuestas, de verdad, no solo mis propias suposiciones, no solo el tormento de repetir la misma escena en mi cabeza. Abrí mis mensajes y busqué un nombre al que no había escrito en años. Alguien que podía tener respuestas. Alguien que quizá había visto lo que yo no. Jared.
mi amigo de toda la vida, el padrino de mi boda, el único que siempre había sabido leer a la gente mejor que yo. Dudé un segundo, luego tecleé. Necesito preguntarte algo, y necesito la verdad, por dolorosa que sea. Envié el mensaje, y esperé. El bar parecía más frío mientras la pantalla permanecía en negro, salvo por el texto que acababa de mandar. Jared no era de los que dejaban a alguien en visto. Si leía el mensaje, respondería. Y si no, bueno, quizá eso diría más que cualquier respuesta. Di otro sorbo al whisky, mi mente dando vueltas a todos los escenarios posibles. ¿Estaba exagerando? ¿Me habían ganado las emociones? ¿Y si realmente solo había sido un baile? ¿Y si no había significado nada? Pero entonces recordaba cómo lo miraba. ¿Y cómo no me miraba a mí? Eso no era nada. Y el hecho de que aún no me hubiera llamado ni mandado un mensaje. Ese era el clavo final en el ataúd. Un zumbido en la barra me sacó de golpe de mis pensamientos. Agarré el teléfono, el pulso acelerado al ver el nombre de Jared. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Ya. No había titubeos en sus palabras. Ni un ¿todo bien? Ni un ¿qué pasa? Solo pura urgencia. Lo miré un segundo antes de contestar. En Milligans. Ven solo. No respondió, pero sabía que ya venía. Apuré lo que quedaba del vaso y le hice una seña al camarero. Otro más, pedí. Él levantó una ceja. ¿Noche dura? Solté una risa amarga. Algo así. La verdad era que no tenía idea de en qué clase de noche se estaba convirtiendo todo aquello. Solo sabía que algo en la actitud de Lillian había encendido un interruptor dentro de mí, y no pensaba dejarlo pasar. 15 minutos después, Jared entró. Se veía igual que siempre. Hombros anchos, mirada aguda, ese tipo que no se pierde ni un detalle. Me localizó enseguida y cruzó la sala con paso firme antes de sentarse frente a mí. Habla, solté, directo al grano. Jared exhaló, pasándose una mano por la mandíbula. Ojalá nunca me lo hubieras preguntado, hermano. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué significa eso? Vaciló, como si no supiera si decir lo que tenía en mente. Finalmente, me miró a los ojos. Significa que lo sé desde hace tiempo, pero no sabía cómo decírtelo. El ruido del bar desapareció. El tintinear de los vasos, las conversaciones, la música suave. Todo se desvaneció. ¿Saber qué, Jared? Pregunté con una calma que no sentía, las manos hechas puños bajo la mesa. Él soltó un largo suspiro. No era la primera vez que bailaba con él. Las palabras cayeron como ladrillos en mi pecho. ¿Cuánto tiempo? Pregunté tragando saliva. La expresión de Jared se ensombreció. Meses, quizá más. No tenía pruebas, solo sospechas. Pero esta noche lo confirmó todo. Inspiré hondo para no perder la compostura. ¿Quién es? Jared dudó otra vez, pero ya no estaba para paciencia. Jared, no me hagas repetirlo. Él asintió con un suspiro resignado. Se llama Dominic, trabaja en finanzas. Lillian lo conoció a través de una de esas organizaciones benéficas en las que participa. Se acercaron demasiado rápido. Demasiado. Me recosté en la silla, mirando la pared sin realmente verla. Dominic. No me sonaba el nombre, pero eso no importaba. Lo que importaba era que conocía a mi esposa de una manera que yo no había imaginado. 1000 pensamientos chocaban en mi cabeza al mismo tiempo. ¿Lo amaba? ¿Me había estado mintiendo todo este tiempo? ¿Cuántas noches había llegado a casa? Me había besado. ¿Había fingido que todo estaba bien, mientras en realidad pensaba en él? Apreté la mandíbula. ¿Él sabe de mí? Pregunté. La mirada de Jared me dio la respuesta antes de que hablara. Oh, lo sabe. El peso de esas palabras cayó sobre mí como una niebla sofocante. Esto no era un simple desliz a escondidas, algo que se mantenía en secreto. Era peor, algo calculado. Dominic sabía de mí, y no le importaba, y a mi esposa tampoco.
La voz de Jared atravesó mis pensamientos desbocados. ¿Qué vas a hacer? No tenía una respuesta aún, pero sabía una cosa con certeza. No iba a quedarme sentado dejando que todo siguiera así. Me quedé allí, aferrado al borde de la mesa, mientras sus palabras calaban hondo. Meses, quizás más. Eso significaba que, mientras yo me despertaba a su lado, compartíamos comidas, reíamos con nuestras bromas internas y creía que seguíamos siendo un equipo. Ella vivía una realidad distinta, una donde yo era un simple detalle, una donde otro hombre había ocupado un lugar que debía ser mío. La idea me revolvía el estómago, un nudo de náuseas y rabia creciendo en mi interior. Miré a Jared, mi mejor amigo, el que había estado conmigo desde la universidad, y pude ver el peso en su rostro. Él lo había sabido, o al menos sospechado, y no me había dicho nada. No estaba enfadado con él. No todavía. Estaba demasiado atrapado en el huracán de mis propias emociones, como para dirigir mi ira hacia alguien que no fuera ella. Aparté el vaso con un movimiento brusco, de repente asqueado con la idea de seguir adormeciendo mis pensamientos. Necesitaba claridad, no más niebla. «Cuéntamelo todo», dije, con la voz baja pero firme. Jared se pasó una mano por el pelo, vacilando. «Mira, al principio no estaba seguro», dijo, «pero luego empecé a notar cosas. Lillian comenzó a cancelar planes contigo. Decía que estaba demasiado cansada para salir, y después veía fotos suyas en eventos con ese tipo». «¿Y nunca pensaste en decírmelo?», pregunté, apretando los dientes. No quería destrozar tu matrimonio si estaba equivocado. Quería pruebas, y no las tenía. Asentí despacio, pero el golpe seguía doliendo. No solo su traición, también la de él. Me levanté de golpe, tomando mi abrigo. «Tengo que irme». La mano de Jared me agarró la muñeca antes de que pudiera marcharme. «Espera, no hagas una locura». Me solté de un tirón, mirándolo con frialdad. «La locura ha sido mía, Jared, durante demasiado tiempo». Y me fui. El camino a casa fue un borrón. Mis manos aferradas al volante, los nudillos blancos, las luces de la ciudad pasando rápidas junto a mí, pero todo lo que podía ver era a ella, Lillian, riéndose, bailando, dejando que otro hombre la tocara como si yo no existiera. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo esa doble vida? ¿Y cómo pude ser tan ciego? Cuando entré en nuestro camino de entrada, el corazón me retumbaba en los oídos. La casa estaba a oscuras, salvo por una luz encendida en la sala de estar. Eso significaba que estaba en casa. Había vuelto del evento sin llamarme ni una sola vez. Respiré hondo, intentando domar el caos que llevaba dentro. Abrí la puerta. Lillian estaba en el sofá, aún con su vestido verde esmeralda, acurrucada con una copa de vino en la mano. Al escucharme, levantó la vista. Su rostro mostró una chispa fugaz de sorpresa. «Aldrich, estás en casa». Eso fue todo. Ni una sola pregunta apresurada sobre dónde había estado. Ni culpa. Ni preocupación. Solo esas 3 palabras vacías. Cerré la puerta despacio, sin apartar la mirada de ella. «Sí», dije, con voz serena. «Estoy en casa». Lillian ladeó la cabeza, estudiándome. «¿Estás bien? ¿Te fuiste tan de repente?» Solté una risa breve, sin un rastro de humor. «¿De repente?» «Lillian, me fui porque estabas demasiado ocupada bailando con otro hombre como para notar que yo siquiera existía». Algo pasó por su rostro. ¿Culpa? ¿Molestia? Era difícil saberlo. Dejó la copa en la mesa y se incorporó. «Fue solo un baile, Aldrich. Estás haciendo un drama de nada». Ahí estaba. La indiferencia. El intento de minimizarlo todo. Di un paso hacia ella, observándola con atención. «¿Quién es?», pregunté. «¿Qué?». «El hombre con el que bailabas. ¿Quién es?». Lillian se movió, incómoda, y eso fue todo lo que necesité ver. Si de verdad no era nada, se habría reído. Si fuera inocente, no habría dudado. Tomó un sorbo lento de vino antes de responder. «Solo alguien que conozco del consejo de la fundación».
Solo alguien, del mismo modo que yo era solo su marido, al parecer. Asentí, dejando que el silencio pesara entre nosotros. Vi cómo se removía en su sitio bajo mi mirada fija. No iba a dejar que convirtiera esto en un yo exagerando. No iba a permitir que me hiciera sentir como si yo fuera el loco. Hablé con Jared esta noche, dije por fin. Los dedos de Lillian se aferraron con más fuerza a la copa, aunque intentaba mantener el rostro neutral. Oh, dijo. Jared me contó que no era la primera vez que bailabas con él, respondí. Su garganta se movió al tragar saliva. No sé qué cree saber Jared, pero... No, la interrumpí, mi voz firme. Nada de excusas, nada de mentiras bonitas. Solo dime la verdad, Lillian. ¿Lo amas? La habitación se quedó en silencio. Ella abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Ese momento de vacilación fue como un disparo directo al pecho, y no necesitaba más respuesta. Solté el aire despacio, asintiendo para mí mismo. Está bien, frunció el ceño. ¿Está bien? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? La miré a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, vi quién era de verdad. No la mujer con la que me casé, no la mujer con la que construí una vida, solo una extraña en mi propia casa. No, dije en voz baja, no es lo único que tengo que decir. Y sin añadir una palabra más, me di la vuelta y caminé por el pasillo. Mis propios pasos sonaban ajenos en la casa que había llamado hogar durante tantos años. Las paredes parecían más estrechas, el aire más denso, como si hasta los cimientos supieran lo que estaba pasando antes que yo. Mi mente ya no corría. Se había sentado en algo inquietantemente tranquilo, un vacío frío y pesado instalado en mi pecho como una piedra. Detrás de mí, Lillian no se movió. Podía sentir su mirada en mi espalda, esperando que me diera la vuelta, que exigiera explicaciones, que peleara por ella como un tonto que no sabe reconocer cuando ya lo ha perdido todo. Pero no lo hice, porque esto ya no se trataba de pelear, ni de demostrar nada, ni de gritos ni de disculpas que no significarían nada. Esto era aceptar lo que yo había sido demasiado ciego para ver durante tanto tiempo. Al llegar a nuestro dormitorio, no cerré la puerta de un portazo. No lancé nada contra la pared. No pegué un puñetazo como un hombre roto que no puede controlar su rabia. Number. Mi ira no hacía ruido. Era silenciosa, pesada, de esas que se te meten en los huesos y nunca se van. Abrí el armario y saqué una maleta, y entonces la escuché. Sus pasos acercándose, vacilantes pero decididos. Se detuvo en el marco de la puerta, su silueta recortada por la tenue luz del pasillo. «Aldrich, ¿qué estás haciendo?», preguntó. Su voz había cambiado. Ya no sonaba a la defensiva. Ahora era cautelosa, insegura. No respondí de inmediato. Seguí sacando ropa, doblándola con calma, colocándola en la maleta. No era mucho, apenas lo suficiente para un par de noches, porque necesitaba espacio, necesitaba aire. Y desde luego, no iba a dormir en la misma cama que la mujer que acababa de dudar cuando le pregunté si amaba a otro hombre. «Aldrich», dijo otra vez, acercándose un paso. «¿Podemos hablar de esto?». Solté una risa suave, negando con la cabeza mientras cerraba la maleta con la cremallera. «¿Ahora quieres hablar?», pregunté al fin, girándome hacia ella. ¿Dónde estaba todo eso cuando salí de esa gala? Se estremeció, como si el recuerdo por fin la golpeara. No sabía qué decir. Susurró. La estudié durante un momento. Cómo movía los pies nerviosa, cómo retorcía los dedos frente a ella. Había arrepentimiento, sí, pero no el tipo de arrepentimiento que yo necesitaba ver. No era por haberme herido, era por haber sido descubierta. «Aún no me has respondido», dije, con la voz más baja ahora. «¿Lo amas?». Bajó la mirada, tragando saliva. «No lo sé, eso fue todo. Eso era todo lo que tenía que decir». Respiré hondo, pasándome una mano por la cara. «No lo sabes», repetí,
como si decirlo de nuevo pudiera hacerlo menos miserable. ¿Cómo demonios puedes no saberlo, Lilian? O lo amas o no. Finalmente alzó la vista. Sus ojos brillaban con algo que no supe nombrar. No planeé que nada de esto pasara, susurró. Me reí otra vez, pero ya no había amargura, solo vacío. Sí, yo tampoco. Agarré la maleta y pasé junto a ella. Sus dedos rozaron mi brazo. Por favor, murmuró. Quédate, arreglemos esto. Me detuve apenas un instante, solo lo justo para que sus palabras calaran. Entonces giré un poco la cabeza. Creo que tú ya tomaste esa decisión. Y con eso salí. El aire nocturno me golpeó de inmediato, frío y cortante en la piel. Me quedé en el porche un segundo, dejando que todo el peso se asentara. Mi coche estaba en la entrada, esperando, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía idea de a dónde ir. Podía ir a un hotel, volver a aquel bar, sentarme en la oscuridad con un vaso de whisky y dejar que mis pensamientos giraran hasta que saliera el sol. O podía conducir hasta que las luces de la ciudad desaparecieran y no quedara nada, hasta que no tuviera que pensar en que mi esposa acababa de admitir que sentía algo por otro hombre. Pero no importaba dónde fuera, la verdad sería la misma. Lilian me había dejado hace mucho tiempo. Yo solo estaba alcanzándola ahora. Mi teléfono vibró en el bolsillo, sobresaltándome. Lo saqué y miré la pantalla. Jared. Dudé un segundo antes de contestar. ¿Sí? Su voz era baja pero firme. ¿Dónde estás? Exhalé. Saliendo. Una pausa. ¿Vas a venir aquí? Fruncí el ceño. ¿Dónde es aquí? Jared suspiró. Estoy en un diner. Pensé que necesitarías comer algo. Y a alguien con quien hablar. Miré hacia la casa. La luz seguía encendida, cálida, y la silueta de Lilian seguía allí dentro, inmóvil. Por un momento, un instante, pensé que saldría corriendo, que me detendría, que me suplicaría quedarme. Pero no lo hizo. Me giré hacia el coche. Está bien, dije, abriendo la puerta. Mándame la dirección. Y entonces conduje, no hacia el pasado, sino hacia lo que viniera después. Las luces de la ciudad se desdibujaban mientras conducía, mi mente un torbellino de pensamientos imposibles de silenciar. Mis dedos apretaban el volante con más fuerza de la necesaria, la tensión en mi cuerpo negándose a soltarme, aunque intentara concentrarme en la carretera. El mensaje de Jared ya había llegado. Un viejo diner en las afueras, de esos que nunca cierran y sirven café, lo bastante fuerte como para ahuyentar fantasmas. Y yo lo necesitaba, porque el fantasma de Lilian ya me perseguía. No ella en carne y hueso. Seguía en nuestra casa, probablemente de pie en la sala, mirando la puerta vacía por la que me había ido. Number, lo que me perseguía eran los recuerdos, los años construyendo algo que yo creí indestructible. Era la certeza de que todo eso, las risas, las conversaciones a medianoche, los momentos tontos y cotidianos, no habían significado nada al final. Yo había estado luchando por algo que ella había abandonado hacía tiempo. Ese era el verdadero golpe. No solo el baile, no solo ese hombre con sus manos en ella. Era que ni siquiera intentó detenerme cuando me fui. El letrero de neón del diner parpadeaba cuando estacioné, proyectando sombras largas sobre el asfalto agrietado. Vi a Jared a través de la ventana, sentado ya en una mesa con una taza de café delante. Levantó la vista cuando entré, asintiendo antes de indicarme el asiento frente a él. Me dejé caer en la banqueta sin decir nada. El olor a café y grasa impregnaba el aire, familiar, casi reconfortante. La camarera, una mujer de unos 50 con ojos cansados, apareció al instante, dejando un menú que ni siquiera miré. «Café», murmuré. «Solo». Asintió y se alejó sin preguntar más. Jared me observó un momento, antes de inclinarse hacia adelante. «Tienes un aspecto terrible». Solté una risa seca. «Me siento igual».
No insistió. No preguntó si estaba bien. Sabía que no. En vez de eso, bebió un sorbo de café, observándome por encima del borde de la taza. Entonces, ¿ahora qué? Me quedé mirando la mesa, dibujando patrones invisibles sobre la madera gastada. Esa es la gran pregunta, ¿no? Jared suspiró, dejando la taza con un golpe suave. No sé qué quieres que te diga, amigo. Te fuiste y ella no fue detrás de ti. Eso ya te dice todo lo que necesitas saber. Asentí, tragando con dificultad. Sí, lo dice todo. El silencio cayó entre nosotros, espeso y pesado. La camarera volvió con mi café, lo dejó en silencio y desapareció de nuevo. Tomé la taza con ambas manos, dejando que el calor me llegara a los dedos. ¿Crees que va a llamar? Pregunté, la voz más baja ahora. Jared se frotó la cara, suspirando. No lo sé, Aldrich, pero si lo hace, ¿vas a contestar? No respondí de inmediato, porque no estaba seguro de querer escuchar las excusas que pudiera inventar. ¿Estaría arrepentida? ¿O simplemente aliviada de que yo hubiera tomado la decisión por ella? Bebí un sorbo lento de café, con la mente aún enredada en lo que había sido mi matrimonio. Supongo que lo sabremos, dije al fin, aunque no sé si quiero saberlo. Me quedé allí quién sabe cuánto tiempo, mirando el café como si en ese remolino oscuro pudiera encontrar las respuestas. El diner murmuraba con conversaciones lejanas, el ruido ocasional de platos rompiendo el silencio entre Jared y yo. Era extraño. Hacía solo unas horas mi mundo parecía derrumbarse. Y ahora, en este momento simple y silencioso, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Durante años había intentado aferrarme a algo que ya se había escurrido entre mis dedos. Me había convencido de que amar significaba resistir, que el matrimonio era aguantar las tormentas, por fuertes que fueran. Pero lo que no había visto era que Lillian había dejado de estar en esa tormenta conmigo hacía mucho tiempo. Yo había estado luchando solo, y ahora ya no estaba luchando. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Jared y yo lo miramos al mismo tiempo. El nombre en la pantalla me apretó el estómago. Lillian. Jared soltó el aire con fuerza. Pues ahí está. Me quedé mirando el teléfono, dejándolo vibrar contra la mesa. Mis dedos temblaron, pero no lo cogí. No necesitaba escuchar ninguna de sus excusas, ningún intento de control de daños, porque por primera vez desde que todo empezó, yo ya sabía la verdad. No llamaba para arreglar nada. Llamaba porque había perdido el control de la situación, y no pensaba darle el gusto de creer que yo seguía esperándola. Silencié la llamada y guardé el teléfono en el bolsillo. Jared levantó una ceja. ¿No vas a contestar? Negué con la cabeza. No, no necesito escucharlo. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Jared. Bien. Por primera vez en toda la noche, solté un suspiro que no cargaba el peso del mundo. Tomé el café y bebí despacio, saboreando el calor. El aire se sentía más ligero, el peso en mi pecho desapareciendo poco a poco. Lillian había hecho su elección, y ahora yo hacía la mía. No iba a dejar que esto me rompiera. No iba a dejar que su traición definiera mi futuro. Mañana empezaría a decidir qué venía después, si llamar a un abogado, mudarme o reconstruir mi vida desde cero. Pero esta noche solo iba a quedarme en este diner, beber mi café y disfrutar del simple hecho de estar libre. Por primera vez en años, realmente libre.